Entonces vamos ahí donde nos quedamos. Nos quedamos, hablamos de esto, del efecto pupilar aferente relativo. También le llaman pupila Markov, ¿verdad? Y fue que nos quedamos. Pero el nombre te dice exactamente la vía aferente. Entonces, para nosotros entender lo que nos está hablando, recuerden que debemos estudiar las vías anatómicas de ese reflejo, del reflejo pupilar. La vía anatómica es lo que conforma el arco reflejo. Normalmente son 5 órganos. Órgano receptor, vía aferente, centro de integración, vía eferente y órgano efector. Bien, por ejemplo aquí, en la pupila aferente, la vía aferente es la retina porque quien recibe la luz. Y luego, o sea, es el órgano receptor. La vía aferente es el nervio óptico. El centro de integración, la visión, para allá atrás, no nos interesa eso. La vía eferente, entonces en este caso sería la parte parasimpática, ¿verdad? Que tiene que ver con la conducción de la pupila, pero en este caso es la aferente, nervio óptico. Eso es, como le dije, ustedes tienen el reflejo consensual en el ojo afectado, ¿verdad? Va a estar positivo, pues tú pones la luz en el otro ojo y este ojo se va a contraer, el que no está afectado. Y cuando tú mires el afectado, también va a estar afectado. O sea, del punto de vista que cuando tú trates de estimularlo a él de manera directa, no va a responder. Pero cuando tú estimules el ojo sano va a responder, pero también el ojo enfermo. Bien, o sea que a la estimulación indirecta con reflejo consensual va a estar positivo, pero el reflejo directo no. Básicamente lo que dice. Y es relativo porque tú comparas un ojo con otro. Pues simplemente para identificar alteraciones del nervio óptico. Por ejemplo, comparar un nervio con otro. Ese reflejo pupilar aferente relativo te dice, mira, este nervio, el que no está respondiendo de la manera directa, es el que está dañado. ¿Por qué? Porque de manera indirecta responde. Entonces tú lo comparas con el otro. Hay un síndrome, se llama síndrome de Horner. El síndrome de Horner es como se describe, ¿verdad? Cuando hay un déficit neurológico desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, de la parte simpática. O sea, el síndrome de Horner básicamente es como se le llama a la manifestación clínica. Y usted se va a dar cuenta que el síndrome de Horner puede tener diferentes causas, o sea, dependiendo el lugar donde se afecte este tracto simpático. A diferencia del tracto parasimpático, vimos en clases anteriores que es un poquito corto comparado con este. Este tiene un trayecto mucho más largo. Por lo tanto, involucra más área y estructuras con las que se relacionan, que si esas estructuras se pueden dañar, bueno, pues el paciente puede tener alguna alteración. Yo creo que esto también lo hablamos la clase pasada, ¿verdad que sí? Hello, ¿me están escuchando? Ah, bueno. Sí, Sí, se sí, escucha. escuchamos. Pero yo siento que yo expliqué esto la clase pasada, ¿o no? Bueno, yo personalmente no te sé decir. Ah, está bien, pero eso, bueno, está bien. Si tú no me sabes decir fue o porque no la viste o porque no entendiste. Una de Sí, las dos. lo que pasa fue que yo no entré a la clase pasada y no he visto el video todavía. Bueno, pues está bien, no importa, lo explicamos ahora. Rapidito. Pero entiendan que este tema larga, básicamente, y yo puedo tener lesiones en diferentes lugares. Ustedes deben comenzar a familiarizarte con este concepto de primera neurona, segunda neurona, porque ustedes van a ver que eso lo describen en muchos libros así. Bien. Pero básicamente cuando habla de neurona está hablando exactamente de eso. Para yo moverme en un nervio, en conexiones neuronales, yo necesito de una neurona que saque un axón y que ese axón se comunique con otra neurona. Bien, con otro cuerpo de otra neurona. Dentro del sistema nervioso central, ¿verdad? Que nosotros tenemos la mayor parte de los cuerpos neuronales, pero en localizaciones periféricas, que no es la médula, que no es el cerebro, hay acúmulos de neuronas, eso se le llaman ganglios. Bien, y básicamente ahí hay cuerpo de neuronas y son unidades de relevo para llegar más lejos. Básicamente eso, son transfer del punto de vista neurológico. Si ustedes quieren verlo así, con esa analogía. Y de una estación a otra tiene un nombre, ¿verdad? Primera neurona se le llama, tomando como referencia el lugar
de nacimiento de esa vía. En este caso, el hipotálamo. Bien, si tomamos esa neurona y su axón hasta donde llega y se junta con la otra neurona hacia el sinapsis, eso es lo que le llamo primera neurona. Esta parte, si ustedes se fijan, si yo tengo alguna alteración en el desarrollo del cerebro, me puede afectar esa parte de la primera neurona. Bien, también del tallo encefálico o también de la médula espinal, un Bucchiari, cualquier lesión ahí medular, un Brown sequal, whatever, cualquier cosa, siringomelia, todas esas cosas que ya hemos visto ahora mismo. Pero también los síndromes medulares, los síndromes pontinos, los infartos del tallo encefálico, toda esa vaina que ya hemos visto puede afectar toda esa vaina ahí. Los tumores allá arriba, todas esas cosas. Bien. Luego de ahí, entonces, aquí vamos al ganglio estrellado. Bien. El ganglio estrellado, ese que está ahí. Aquí podemos, ese ganglio estrellado, esta partecita que hace así, se comunica. Básicamente, si nos movemos anatómicamente la representación, esa curvita la hace la parte superior del tórax. Entonces, tumores que afecten ahí, pero no solamente tumores, puede ser cualquier patología que tenga predilección por el herpes del pulmón. Yo mencioné tuberculosis, mencioné granulomas, mencioné Weber, cualquier cosa, pero casi siempre va a ser un tumor. Cualquier masa que esté ahí se llama tumor de Brown-Séquard, pancóstica, Brown-Séquard de arriba. Tumor de Pancoast. Bien, tumor de Pancoast no es un diagnóstico, sino simplemente cómo se le llama eso de ahí. Después el diagnóstico, tú sabes, si es histopatológico, tú agarras, es un adenocarcinoma. Bueno, vamos a ver los tumores de pulmón más adelante. Entonces, una gente que tenga eso puede afectar eso ahí. También, aunque aquí no lo dice, la primera neurona, la que tiene que ver con el cuello, ustedes saben que esa hiperextensión del cuello por un accidente o por un niño cuando están haciendo, bueno, esas cosas todas pueden afectar. Aquí, entonces, en la tercera neurona, aquí, este ganglio se llama el ganglio cervical y se encuentra cerca de la bifurcación de la carótida interna y la externa de la carótida común. Y a veces la gente puede hacer algo que se llama disección carotidia. Bien, disección carotidia básicamente es cuando, o sea, de cualquier vaso la disección, es cuando se rompe y la sangre, en vez de salir, ¿verdad? Porque no es una rotura completa, sino que se entra entre las capas y la divide. Y eso hace que el vaso sanguíneo aumente su diámetro, aparte de que va a dañar el vaso sanguíneo, pero también puede comprimir las estructuras que se encuentran vecinas. En este caso, ese ganglio se llama el ganglio cervical. Algo que de anhidrosis casi siempre está ausente, si es de la tercera neurona. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que hay una parte en el ganglio que va interna, que va a irrigar la pupila y esa cosa, y hay otra que se va externa, que va a irrigar la cara y eso. Entonces, si esto ocurre después de la división de lo que van para la cara, bueno, para la parte superficial que tiene que ver con la piel, no los músculos, ni la pupila, ni nada de eso. Entonces puede ser que no tenga anhidrosis el paciente. Simplemente eso. Pero el síndrome de Horner lo puede causar muchísima patología. No solamente eso, sino también las neuropatías, ya sea por desequilibrio metabólico, una gente que tenga hiperuricemia, una gente que tenga una cetoacidosis diabética, una gente que tenga un coma hiperosmolar, muchas cosas pueden darte déficit neurológico de esta parte. También algunas infecciones, o sea, neuritis periférica causada, por ejemplo, por el virus del herpes, por el virus bueno, todos los tipos de herpes por ahí. Y neuritis periférica también causada, por ejemplo, por infecciones como Lyme disease y eso. Pero, básicamente, ustedes miran la estructura y lo relacionan con el déficit neurológico. Estos pacientes van a tener tres cosas: tosis, miosis y anhidrosis. Ninguna otra patología que ustedes tengan va a tener como esas cosas específicamente. De hecho, esta es la única patología que ustedes hemos visto ahora que causa anhidrosis. Bien. Y miosis tiene sentido porque estoy quitando la parte simpática, entonces solamente me queda la parasimpática y por tanto constricción de la pupila. Recuerden que siempre hay un balance entre el que abre, entre el que cierra. Bien, todo se encuentra en un balance, en todos los sentidos, en todos los órganos. Otro ejemplo, los músculos. ¿Cómo es que el ojo se mantiene en su posición, en la posición primaria de la mirada? Por el equilibrio de la contracción de todos los músculos al mismo tiempo de una manera regulada.
Bien, si un músculo de esos se relaja, entonces su músculo contralateral va a hacer una fuerza y el ojo se va a desviar hacia eso. O sea que cuando el ojo se mueve puede ser porque un músculo se relaja, pero puede ser porque otro se contrae. Y ese principio se aplica a todos los órganos. Bien, que debe haber un balance. Entender esto es importante porque le va a ayudar a entender, ¿verdad?, cómo funcionan los movimientos oculares. Pero para su examen, lo que ustedes necesitan saber es cuáles son los músculos del ojo, para dónde mueven el ojo. Bien, sin entrar en mucha complicación, se van a basar solamente los movimientos primarios que hace cada uno de esos músculos. Normalmente los músculos hacen más movimiento que lo que tiene que ver con el scope de este examen, pero para el examen se le hace muy fácil porque cada músculo te dice para dónde mueve el ojo por el nombre. Recto lateral, al lado, separa, abduce o abduce, como ustedes lo quieran decir. Recto medial, acerca, abduce, bien, medial. Recto inferior para abajo, recto superior para arriba, después oblicuo superior, después oblicuo inferior. Bien. Los oblicuos al revés de como dice su nombre, ¿verdad? Este mueve el ojo para abajo, el superior para abajo y para afuera, y el oblicuo inferior lo mueve para arriba y para adentro. Pero lo más importante que deben saber es cuál inerva cuál. Bien, ¿qué nervio craneal? El ojo, como ustedes se van a dar cuenta, de los 12 pares craneales hay 7 que lo inervan. Entonces, de los que se ubican exclusivamente para la motilidad ocular, hay pocos. Bien, porque hay algunos que tienen varias funciones, por ejemplo, el tercero, que es motor, pero también es sensitivo porque tiene la inervación parasimpática. Acabamos de ver la simpática, recuerden la parasimpática que viene con el tercer nervio craneal. Pero de su parte motora, él es que inerva la mayoría de los músculos. Entonces es fácil. Ustedes nada más tienen que aprenderse cuál inerva el tercero, son todo lo otro. ¿Y cuál inerva entonces? El sexto, el recto lateral. ¿Y cuál inerva el cuarto? El oblicuo superior. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Aprendan esos dos y todos los otros son el tercero. Ya eso lo hemos hablado antes. Esto que dice es una fractura del piso de la órbita. El lugar por donde más se rompe la órbita, aunque el más fino es la pared medial, que está la lámina papirácea ahí, o sea que está. Entonces, no hay que ver mucha vaina. Miren cómo se ve toda una tomografía, cómo se ve una solución de continuidad. Esas cositas, o sea, con ese cambio de coloración, la podríamos describir como hiperdensa, comparándola con esta que es más densa. Esos son los músculos. Bien, y fíjense cómo hay una solución de continuidad en esta estructura que es muchísimo más densa, que es un tejido más duro. Eso es hueso. Entonces hay una solución de continuidad que la podemos evidenciar porque la comparamos con la otra, que se ve una línea íntegra. Sin embargo, miren esta donde no se ve la línea. Y aparte hay herniación de estructuras de la órbita hacia el seno maxilar. Claro, esa persona quizá tenga otra cosa en ese seno maxilar, quizá aquí tenga algún tipo de secreción. Pero no sabemos con esa sola imagen, simplemente sabemos eso. Pero para que aprendan a identificarlo ahí. El estrabismo sabemos lo que es, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Daño al tercer nervio craneal. Entonces, miren cómo lo podemos identificar. ¿Qué nosotros dijimos que hace el tercer nervio craneal? Que mueve el ojo para arriba, para abajo, para adentro. Bien. ¿Y qué hace con la pupila? La parte parasimpática. Por lo tanto, y esto hay que vamos a la ley del balance y que todo un balance, que si este no está, el otro entonces hace una función elevada. Entonces,
Si nosotros sabemos lo que él hace, el déficit neurológico va a ser la función de todo lo otro que me queda intacto. En este caso, el sexto par craneal está bien, se puede mover el ojo para un lado, para afuera, lateral, y el cuarto par craneal está bien, se puede mover el ojo para abajo y para afuera. Bien, y la parte simpática está buena, porque recuerden que la parte simpática es larga, que no tiene que ver con el tercer par craneal. El tercer par craneal tiene que ver con la parasimpática, entonces vamos a tener dilatación pupilar, porque no vamos a tener la simpática que me la mantiene, la parasimpática que me la mantiene chiquita. Entonces, con eso, ese ojo que debería estar en posición primaria de la mirada, mirando hacia el frente, como el ojo contralateral, el izquierdo, fíjense que tiene esas alteraciones. Está mirando un poco para afuera y para abajo. Y aparte de eso, la pupila está dilatada. Ya con eso yo puedo identificar que hay una parálisis del tercer nervio craneal. Bien, simplemente con eso. Con poner al paciente a que mire de frente y que la mirada se va a ver para allá abajo. Eso. Y dilatación pupilar. Entonces, simplemente así, con eso, sabiéndome cuáles son las funciones, cuando yo la quito, me quedan las funciones de los otros nervios y de las otras vías que tienen que ver eso. Recuerden que hay una parte motor que tiene que ver con los nervios craneales tercero, cuarto y sexto. Entonces, cualquiera de esos que se dañe, Daril, y si el sexto que se daña, bueno, el paciente no va a poder mirar para el lado, pero sí va a poder mirar para arriba, para abajo, para el centro. Bien. Y si el cuarto que se daña, bueno, no va a poder mirar quizá para abajo y para afuera, aunque se daña muy raramente. Del punto de vista de tú puedes ir con una lesión aislada, pero puede ocurrir porque es el nervio más, el músculo más largo, por ejemplo. Pero el que más le van a preguntar va a ser el tercer par craneal. El paciente va a estar mirando para abajo y para afuera. Así se lo van a escribir, va a tener dilatación de la pupila. Bien. Ahora, dependiendo cómo sea la compresión del nervio, ¿verdad? Porque miren qué pasa, cuando el nervio viene, tiene una parte que es la parte que tiene que ver con la parasimpática, una que tiene que ver con la parte motora. Y a veces hay alteraciones, ¿verdad? Que me pueden afectar la parte motora, pero no la parte sensitiva. Por eso, aquí cuando hay isquemia, a veces solamente va a estar afectada la parte de los músculos. La pupila va a responder. Bien. También hay patologías que pueden causar alteración, no solamente por una lesión específica del nervio, sino por una alteración dentro de la presión intracraniana o de que estructuras se muevan de una parte a otra, causando entonces solapamiento y que esas estructuras se aprieten y todo eso, como la herniación uncal, que ya la hemos visto, ¿verdad? Aunque el paciente aquí va a tener coma, aparte de que va a tener, ¿verdad? Los movimientos oculares disminuidos y la pupila, bueno, imagínense. Aneurisma de la comunicante posterior. Bien, recuerden que cuando estábamos hablando eso dijimos, mire, este lugar es muy común, los aneurismas, pero no es porque, simplemente porque hay muchas bifurcaciones y los vasos sanguíneos con las personas con hipertensión tienden a dañar donde los vasos sanguíneos bifurcan, entonces ahí se crean los aneurismas. Recuerden, pacientes con hipertensión descontrolada, principalmente emergencia hipertensiva, o aquellos pacientes que tienen patologías crónicas hipertensivas o hipertensión secundaria, ya sea por un feocromocitoma, ya sea por un problema renal, ya sea por un problema cardíaco, cualquier patología crónica que de hipertensión, la causa secundaria de hipertensión. Esa. Pueden desarrollar esto, pero recuerden que esto es característico, va a un paciente con una hemorragia subaranoidea característica. Bien, o sea, el dolor de cabeza, aumenta la presión intracraniana, todas esas cosas características de eso, que ya lo vimos. Estas simplemente son las patologías más comunes que pueden causarte un déficit neurológico o cuando el paciente te lo presente. Mire, este paciente tiene tal déficit neurológico. Tú dices, coño, con lo que me describe me parece una parálisis del tercer par craneal. Entonces, ¿qué es lo siguiente que ustedes deben pensar? Bueno, ¿cuál es la causa de este paciente? Bien, fue un infarto que le dio, fue una herniación uncal porque tiene un aumento de una masa dentro del cerebro, tiene algo. Bien, es un aneurisma porque una gente con hipertensión, todas esas cosas te lo va a decir la historia clínica.
Es una trombosis del seno cavernoso. Recuerden que el seno cavernoso lo vimos y recuerdan cuáles son las estructuras que contiene el seno cavernoso. Esto es importante porque ya aquí el déficit neurológico no va a ser solo, sino va a ser combinado. Yo creo que ustedes deben ser capaces de decirme cuáles son las estructuras que están en el seno cavernoso. El tercero, el cuarto. No, el tercero no. Míralo ahí donde están, ahí mismo. ¿Cómo que no? El tercero, sí, o sea, esos están, pero que yo me acuerdo también el tercero pasaba por la arteria No. también. O sea, el tercero, claro que el tercero está, pero míralo ahí. Claro, ese es el que te estoy preguntando. Y aparte de ese, ¿cuáles son los otros? Lo que están ahí también, o sea, las ramas del quinto, ¿Cuál es rama del quinto? Ahí lo dice, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿qué otra cosa están ahí adentro? la Porque, ok, arteria, ¿cuál arteria? eh, la óptica, no, espérate. No, la carótida interna. La carótida interna. Bien. La óptica, acuérdate que es rama terminal de la carótida interna, es una de las finales. Y cuando pasa por el seno cavernoso todavía no ha dado su rama final, eso ahí abajo. Está bien, está bien. Y un stroke en el midbrain, pero es que, ok, ahí salen los núcleos, lo sabemos, ¿verdad? En el midbrain salen los núcleos, el tercero, el segundo, el primero y el cuarto. Eso lo sabemos. O sea, que tiene sentido. Como esto dice, la parte motora de los músculos, ¿qué va a afectar? Principalmente el tercero, porque como ustedes se fijaron, el tercero es el que tiene más funciones. Y del punto de vista funcional, ¿verdad? Cuando haya un déficit, por lo que sea, es el que primero lo va a sentir. Por eso ustedes van a ver que hay pacientes que van a tener alteraciones del punto de vista metabólico, que van a presentar déficit neurológico, que puede ser aislado, ¿verdad? De un solo músculo, quizás de un solo movimiento, puede ser de todito. Ustedes hay desequilibrio metabólico, esas cosas. Así que no importa. Como ellos lo van a describir, es así. Cuando ellos describan eso, sepan que ellos están refiriendo a eso. Bien. Si tiene tosis, pues más pista todavía. Porque recuerden que el tercer par craneal también inerva el elevador del párpado. Y si yo daño el músculo que se llama elevador del párpado, bueno, el párpado se va a caer, va a causar tosis. Y si es parasimpático, ustedes ya saben lo que vamos a tener ahí. Pupila dilatada. Vamos a tener disminución del reflejo pupilar. ¿Y cuál vía va a estar dañada? Si daño la vía parasimpática. ¿Sería la aferente o la eferente? Digan una de las dos. Ninguna. No dicen ninguna. O no entienden lo que es aferente y eferente. Es importante que lo entiendan y parece que no. Exacto. Ok. Pero es que el nombre lo dice, aferente, eferente, o sea, no sé, ¿qué no entienden? Se O sea, le llama aferencia o eferencia, ¿verdad? A hacia eferente desde, whatever, o exit, o whatever, como ustedes quieran llamarlo, tomando como referencia un centro de integración. Un centro de integración es donde se integra ese reflejo. Para el examen no nos importa, ¿verdad? No nos vamos a poner a hablar de núcleo, del cerebro, ni zona, ni en esa vaina. Sí, todo eso tiene un lugar, tiene un nombre, tiene una célula. Pero a mí me gusta mucho el conocimiento significativo. Ponernos a fundir con eso no es necesario para su examen. Saber de los centros de integración nada más importante para los segmentos medulares, que son segmentos medulares. Y eso tiene que ver con los dermatomas y ya no lo aprendimos ahí mismo todo y está bacano eso. Nos sirve para llenar preguntas buenas. Saber los centros de integración, no importa de que específicamente. A nosotros lo que nos importa son lo que se están dañando la vía aferente y eferente, porque normalmente esos son nervios. En la parte de la pupila, ¿verdad? Siempre la pupila, la vía aferente,
va a ser el nervio óptico, el que va desde el órgano receptor, que es la retina, lo que esa retina recibió, llevarlo por el nervio óptico al centro de integración, donde te hay atrás, el lóbulo occipital. ¿Está bien? Aunque un chisme más complejo de ahí, eso va para muchos lugares, pero esa vía se daña. Bien, eso es la vía aferente, lo que va desde el ojo hasta el centro de integración. Vamos a decir que el lóbulo occipital, una parte ahí. Ahora el lóbulo occipital dice, oye, me está entrando pileta de luz, yo necesito contraer esa pupila, porque coño, me molesta, mucha luz. Vamos a ponerla más pequeña. Y crea esa respuesta atendiendo al estímulo y la manda por la vía eferente, que en este caso, como la respuesta es para cerrar la pupila, sería la vía parasimpática. Si la respuesta fuera contraria porque hay poca luz y hay que aumentar el diámetro de la pupila, el centro de integración dice, hey, poca luz, no veo, necesito ampliar la pupila para poder ver más. Se dilata la pupila, pero ahí la vía eferente, lo que sale del centro de integración al órgano efector, que es la pupila, ese nervio que va para allá, sería el simpático. Bien, entonces tenemos el centro de integración y dos posibles respuestas a la luz. Si hay mucha luz, activo el parasimpático para que la cierre. Si hay poca luz, activo el simpático para que la dilate. Si se me daña la parte que tiene que ver con el simpático, ¿verdad? Que es esa vía larga que vimos ahorita, que baja al tórax, que se daña por un viaje de patología, la pupila no se va a poder dilatar y se va a quedar chiquita. Eso es el síndrome de Horner, ya lo vimos. Ahora, la parte parasimpática resulta que forma parte del complejo nervioso del tercer nervio craneal y una de sus funciones, aparte de mover el ojo para adentro, para arriba, para abajo, elevar el párpado, también es contraer la pupila por la parte parasimpática. Y lo hace a través de ese mismo nervio, el tercer nervio craneal. O sea que el tercer nervio craneal es motor y parasimpático. Cuando se daña el tercer nervio craneal, entonces se daña la vía parasimpática de la pupila o la vía eferente que va del centro de integración hacia la pupila, produciendo que la pupila no se cierre y se quede dilatada, como este joven que está aquí. Ahora sí entendieron. Saludos. Sí, sí. Exacto. Mentira, ustedes no saben. Hasta que no hagan preguntas y la pongan buena, no saben. Siempre eso. Ahí es que uno sabe si entendió. Son conceptos. Lo que pasa es que este es un concepto que quizá ustedes vieron en una materia y nunca lo vieron. Ay, el arco reflejo. Son 5 órganos. Un centro de integración, órgano receptor, órgano efector y los nervios que lo conectan. Todos los reflejos tienen esas 5 estructuras. Y saber cuáles son esas 5 permite cuando tú ves un déficit neurológico saber exactamente qué se daña. Para eso que uno hace el examen neurológico. Por ejemplo, cuando una gente le da un ACV o tiene un déficit neurológico, si yo le hago un examen neurológico, yo te puedo decir, mira, se le dañó tal parte del cerebro o tal nervio con el examen neurológico. Bien, pero claro, eso es porque uno aprende a hacerlo. Pero ya, por ejemplo, si una pupila no me responde así, se supone que con esto que explicamos aquí, ustedes deben de ser capaz, cuando lo entiendan, de decir, mira, el problema es en la vía eferente. Ah, ¿por qué? Porque mira, yo hago esto y me sale, y si hago aquello, me da positivo ahí. Bien. Entonces, como le dije, el cuarto, ¿qué vamos a hacer? Como el cuarto mira para abajo y para afuera, el ojo va a estar para adentro para adentro y para arriba. Bien. El sexto, igual. Si intento mover el ojo, por ejemplo, ese movimiento ahí es un movimiento combinado. Cuando nosotros miramos para un extremo, por ejemplo, miren con su ojo izquierdo y derecho hacia su hombro izquierdo. Bien, ahí nosotros estamos utilizando en el ojo izquierdo el sexto nervio craneal, pero en el ojo derecho estamos utilizando el tercero. Bien, ese movimiento es importante porque ese movimiento ocurre al mismo tiempo. Si ustedes se miran un espejo, ustedes van a ver que miran, pero hay un
músculo de eso, que es el que inicia el movimiento, y el otro se mueve en esa misma dirección. Esta parte es importante porque hay un déficit neurológico que ocurre cuando hay en esas vías que deben ser muy rápidas, por tanto deben ser células muy mielinizadas, ocurre una neuritis, ¿verdad? O una enfermedad desmielinizante específicamente. Por ejemplo, la misma esclerosis múltiple es muy característica en que una gente intenta mirar para el lado y el ojo, por ejemplo, el izquierdo en este caso mira para el lado, pero el derecho se queda en el centro y al ratico que se va para el lado. Eso se le llama oftalmoplegia internuclear y se lo pueden describir a sí mismo o se lo pueden enseñar, y es una manifestación muy característica de las patologías desmielinizantes, porque esa vía que se llama el fascículo longitudinal medial, básicamente lo que conecta el núcleo de Edinger-Westphal con el núcleo del mismo tercer par craneal del ese lado y con el sexto par craneal del otro lado. Esto que yo le estoy hablando fue algo que ya vimos, está aquí, en estas vías, mírenlo aquí. Bien. Piensa como núcleo de Edinger-Westphal aquí, después de pasar el núcleo pretectal, se comunica con eso, pero también manda una para el otro músculo. Y si ustedes se fijan, inerva el músculo contralateral, pero que me hace el mismo movimiento. Entonces, lo que se supone aquí, que si este ojo inició el movimiento, vamos a suponer que el ojo derecho mira para el lado, pero este no mira. Ustedes se fijan que no puede mirar para el lado, pero es lógico porque van a ver que el ojo no se va a mover para el lado que se supone que debe mover el nervio. Recuerden que este nervio craneal, a diferencia del tercero y del cuarto, está en el puente, en la protuberancia. O sea, que los síndromes pontinos y toda esta vaina o déficit neurológico que tengan que ver con el sexto, con el quinto, con el séptimo, con el octavo, aunque son un poquito más mediales. Recuerden que el sexto sale del medio. Ok. Esta es una de las, ¿cómo le explico? Una de las competencias que deben saber. Hay algo que se llama campo visual, ¿verdad? Y el campo visual se presenta como si fuera una esfera, vamos a ponerle así, una circunferencia, que básicamente eso te dice todo lo que ve el ojo. Un ojo normal vería así, todo blanco. Bien, eso es que ve por todos lados. Sin embargo, un ojo que perdió la visión completa vería esto aquí. Entonces, la competencia es dependiendo la representación de estos defectos visuales, que cada uno tiene su nombre. Debemos aprender a identificar dónde está la lesión en toda la vía del nervio óptico. Bien, recuerden que el nervio óptico se forma en la retina y después llega aquí al quiasma, bifurca, y aparte de eso vuelve y manda una parte por arriba en la cabeza, otra la manda lateral, una la manda por el lóbulo parietal, otra la manda por el lóbulo temporal. Y cada una de esas, entonces, divisiones, va a tener un déficit neurológico atendiendo a dónde ocurre el daño. Lo primero que vamos a ver cómo se llaman estas vainas para que sepan, ¿verdad?, a qué se refiere. Anoptia, quiere decir ojo entero. Hemianoptia la mitad y cuadrantanopsia un cuarto. Listo, el nombre te dice exactamente lo que es. O sea, el déficit. Ahora lo que tenemos que aprender es cómo dividirlo. Bien. Entonces, hay algo que a mí me gusta hacer para saber cómo esto. Yo les recomiendo que lo hagan, después te lo van a hacer en la mente. No van a necesitar necesariamente hacer eso. Déjame ver que si yo pongo whiteboard. Porque deben tomar en consideración que las fibras del nervio óptico se decusan. Entonces, una vez que entendemos eso, vamos a intentar aplicárselo con ese dibujo para que ustedes le lleguen ahí. Acá y esto es. Ustedes ven la... Ok. Déjame ver si me deja compartirlo. No, espérate, que esto no. Quiero compartir la vaina esta. Se supone que ahí le sale la pizarra.
¿Le sale ahí? Sí. Ok, entonces, mire, lo primero que hemos, para que nos ubiquemos, hay un campo nasal visual, ¿verdad? Donde los ojos miran para ahí, y hay campos temporales. Bien, entonces, vamos a hacerlo con colores para no perdernos. Vamos a suponer que este es el campo nasal de un ojo. Vamos a dibujar entonces el ojo. Vamos a suponer que este es un ojo. Vamos a suponer que este es el otro. Espérate, vamos a hacer un chin más grande para no... Espérate, yo puedo darle aquí ya, ¿verdad? Aquí, o dibujo un ojo, o dibujar otro. Bien, entonces, lo que tienen que saber también, antes que nada, es que la luz cuando entra al ojo, vamos a suponer que es un ojo de lado, ¿verdad? Vamos a suponer que es el cristalino, y vamos a suponer que es un ojo. Cuando la luz llega, y llega a la córnea, al cristalino, los rayos que están superiores pasan inferiores a la retina, y los rayos que están inferiores pasan superiores. Pero eso también pasa, por ejemplo, si vemos este ojo de arriba y vemos que aquí está la pupila, como viéndolo de arriba, eso también va a pasar con los rayos que entren de un lado, ¿verdad? Se van a ir para otro lado, y lo que entran de un lado para otro, o sea, va a ocurrir de arriba a abajo y de derecha a izquierda, porque recuerden que es una esfera. Entonces, aquí solamente lo vamos a estudiar en una sola dimensión. Bien, que es la dimensión de izquierda a derecha, o de nasal o temporal. Cuando la luz llega al ojo, ¿verdad? Entonces, de este aspecto, como le dije, lo vamos a tratar nada más nasal y temporal. Los rayos que son nasales, ¿verdad? Como pasan de un lado a otro, llegan a la parte temporal de la retina. Bien. Y los rayos que son temporales llegan a la parte nasal. ¿Qué pasa? Esos rayos que son temporales, que llegan a la parte nasal de la retina, bajan aquí y decusan. Ellos cruzan de un lado a otro. Sin embargo, los que son temporales siguen derecho y no cruzan. Bien, entender eso es importante, porque si nosotros agarramos y vemos dónde está el daño del nervio, podemos saber cuál es el déficit. Si yo, por ejemplo, daño este nervio aquí, yo voy a tener un defecto de ese ojo completo, porque no me está afectando el otro ojo. Bien. Sin embargo, fíjense las vías con las que tienen que ver. Algo que me ayuda, lo que tiene que ver, yo simplemente me devuelvo en el dibujo y ya, yo sé lo que daña. Porque, por ejemplo, si yo daño aquí, yo digo, oh, ¿qué me está dañando? Déjame devolverme, me devuelvo por aquí. Ah, eso me está dañando el campo nasal del ojo izquierdo, vamos a poner que está el derecho. Y me está dañando, vamos a volver por aquí, el campo temporal del ojo izquierdo. Y si yo lo dibujara esto en un ojo, yo pudiera hacer esto y decía así, ese está dañado, y dibujo aquí, este está dañado. Y como este es el ojo derecho y los dos están para derecho, yo podría decir que como eso me está dañando la mitad del campo, es hemianopsia homónima derecha, porque están los dos del lado derecho, ¿verdad? Están para el lado derecho los dos, mire, el lado derecho y lado derecho. Bien. Entonces, una vez que entendimos cómo se hace, cómo tú te ubicas en el dibujito, ustedes lo hacen cuando le hacen la pregunta, porque no lo va a tener el dibujito, pero sin embargo, aquí en el libro está y lo podemos utilizar. Pero cuando le pregunten esa pregunta, o sea, cuando le haga una pregunta, mire, el paciente tiene tal vaina, algo que me ayudaba a mí antes de hacer eso, o sea, antes de aprendérmelo, ya ahora no, ya ahora yo sé dónde están los, pero ya yo lo he visto muchas veces, tú sabes. Pero para el principio, mi consejo es que lo hagan así. Bien. Porque fíjense aquí, vamos a entonces a ver, a acercarlo un poquito más. Espérate. Ajá. Una Oh, pregunta. Los mm, rayos son, o sea, ¿cómo entra la luz al ojo? exacto. Ok. Pero, ¿cómo tú te refieres a cómo entra la luz? O sea, ¿cómo el ojo capta la luz? O sea, cuando tú dices rayos,
y se decusa. Tú quieres decir como el camino que sigue la luz, o sea, la No, imagen. el Cuando- nervio, todo eso es el nervio óptico. Ah, ok, ok. La imagen nunca existe hasta que llega al centro de integración. Todo ese trayecto, esos son estímulos nerviosos. O sea, de polarizaciones de neuronas, movimiento de sodio y mierda. Esto se integra allá atrás. Claro, eso es una señal que está mandando las células ganglionares, que es uno de los modelos, y que el modelo este de programación, cero y vaina, pero eso es simplemente para tratar de que nosotros lo expliquemos. Eso no funciona así. Es un chisme más complejo de ahí. Eso es tan así que yo estoy en esa especialidad y no se sabe cómo que se hace. O sea, cómo ocurre la visión, de que el proceso exacto. O sea, no, eso es algo que todavía no se ha descubierto. Descúbranlo ustedes y gánense una vaina. Bien, entonces, aquí si ustedes se fijan, tenemos el verde y el azul. Una muy mala elección de colores porque se parecen demasiado. No me gusta, se confunden. Pero bueno, es el dibujito que tienen ellos ahí. Vamos a aprender entonces nosotros a ver qué es lo que pasa. Pero aquí lo podemos hacer y lo dañamos y nos devolvemos y ustedes verán que es fácil. Por ejemplo, miren aquí. Algo importante que deben saber es dónde, según me voy alejando, las vías ópticas, o sea, de todo ese trayecto nervio óptico, se va disminuyendo la afectación del campo visual. Bien, vamos a concentrarnos en estos cuatro que están aquí. Completo, la mitad de un lado, la mitad del otro, un cuarto de un lado, un cuarto del otro. Entonces, ¿dónde es completo? Antes llega el quiasma. Recuerden que el quiasma es lo que es esta estructura donde bifurca el nervio óptico y que se relaciona con la hipófisis. O sea, que los tumores de hipófisis me pueden afectar eso. Importante eso porque una de las principales patologías que me va a afectar o me va a dar ese déficit neurológico que se llama hemianopsia bitemporal, porque me está afectando los dos campos temporales. Daryl, pero ¿y cómo es eso? Normalmente la hipófisis está aquí adelante. Bien, y si yo pongo un efecto de masa ahí, ¿verdad? Y yo hago así, me devuelvo. ¿Cuáles son los que me afectan? Este que está aquí afuera, no, este que está aquí adentro, porque un efecto de masa. Y si yo me devuelvo por aquí, ¿qué yo voy a tener? El campo temporal que se me refleja nasal, así, ¿entienden? Porque entra así de lado, diferente a este que vengo y entro así, si es nasal, ¿entienden? Entonces por eso el paciente va a tener un déficit neurológico temporal, mírenlo ahí. Vámonos para el otro ojo, igual, en el campo nasal, en la retina nasal, que es el campo temporal. Se confunden con eso. Es lógico que se confundan, no se preocupen, simplemente entiéndanlo. La luz, cuando entra al ojo, cambia. Si entra por la derecha, se va para la izquierda. Y si entra por arriba, se va para abajo. Si viene de la nariz, del campo nasal, se va a reflejar en el campo temporal. Si viene desde el campo temporal, se va a reflejar en la retina nasal. Entonces, al final, lo que se nos va a afectar es el campo temporal. Bien, por eso, si nos vamos aquí y ya tenemos una afectación aquí, vamos a ver si eso es lo que tiene, el campo temporal del ojo izquierdo y el campo temporal del ojo derecho. Vamos a ver si es eso. Mírenlo ahí exactamente, los dos del lado. Eso se llama hemianopsia bitemporal, la principal causa de tumores de la hipófisis. ¿Sí? Lesión al nervio óptico, si una lesión ahí, una neuritis, como hablamos, cualquier vaina. Pero aquí adelante, el ojo completo. Pero es fácil, lo daño ahí, me devuelvo. Veo que va a estar afectado el ojo nasal y temporal, bueno, eso entero. Donde comienza a complicarse un chin más es para acá atrás, porque tenemos las cintillas ópticas y estas son las radiaciones ópticas. Si yo estoy mirando una cabeza desde arriba, que es básicamente lo que estamos haciendo aquí estamos viendo una cabeza de una gente desde arriba, como si nosotros estuviéramos arriba y estuviéramos viendo la cabeza allá abajo. Este es el ojo izquierdo, este es el ojo derecho. Pero esto que más medial estaría más superior y esto que más lateral estaría más inferior. O sea que esto sería el lóbulo parietal y esto sería el lóbulo temporal. El occipital no importa, está ahí atrás. Donde termina todo esto es el occipital. Aunque ustedes no lo vean, pero está ahí, donde termina todo esto. Eso es el occipital. Y estas vías entonces, este es el parietal y este es el temporal. Por abajo, por arriba. Entonces eso me va a ayudar a mí a entender eso, que el lóbulo que está por abajo, lo que me va a dar el defecto visual es arriba. Porque recuerden, la luz que entra por arriba se ve abajo y la que entra por abajo se ve arriba. Bien, sin embargo, el lóbulo que está más superior, que es el parietal, cuando vemos una cabeza de lado, me va a dar el defecto
inferior. Por eso le digo que tomen en consideración que la luz entra en una dirección y se ve en otra. Si ustedes entienden eso, van a poder integrar por qué el déficit es contrario a donde está el campo visual afectado. Y en este caso, la representación anatómica. Entonces, fíjense entonces, daños completos, nervio óptico. Daños solamente la mitad, quiasma óptico. Bien, pero no solamente quiasma óptico, es que el quiasma óptico es cuando sean o los dos laterales o los dos nasales. Pero si los dos son izquierdos o los dos son derechos, sería cintilla óptica, que es aquí. Por ejemplo, miren aquí, eso es mianopsia homónima, en este caso, si es el ojo derecho, derecho. Si fuera los dos de este lado, mianopsia homónima, izquierda, dependiendo cuál es que se dañe. Bien, pero es fácil, nada más tienen que devolverse y ver cuál de los campos visuales que está dañado y le ponen nombre. Aquí entonces, superior, lóbulo parietal, porque es el que está abajo. Inferior, lóbulo, superior, lóbulo temporal, porque es el que está abajo. Inferior, lóbulo parietal, porque es el que está arriba. Bien, eso nos vamos a dar cuenta haciendo preguntas. Lo que yo les recomiendo es que hagan su dibujito. Le dice, mira, este paciente tuvo una lesión o esta lesión está en tal lado. Te dicen, por ejemplo, mira, este paciente tuvo un déficit neurológico un déficit neurológico porque tuvo un ACV en el temporal. Puede pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo hago en eso? Por ejemplo, cuando me toca una pregunta así, yo vengo y hago esto. Yo cojo mi dibujito. Digo, ven acá. Me está diciendo que, coño, yo no sé dónde está eso, pero yo tengo herramientas para hacer eso. Vamos a hacerlo. Yo hago así rapidito. En el examen ustedes no van a tener colores. Le van a dar una vainita, una pizarrita con un marcador y un borrador. Para ustedes hacer su cálculo y se van con una calculadora ahí, pero este tipo de cosas, por ejemplo, yo lo que hacía era, hacía mis dos círculos, ¿verdad? Y hacía esto, una línea punteada, me iba por afuera, porque esa no decusa. Y hacía esto, pam, pam, pam. Esta partecita yo la pongo así para saber más o menos a qué niveles que voy a, la que decusan. Entonces venía y ponía esta así como, y entonces sacaba una partecita para acá, que ya no importa, y otra para acá. Yo sabía que esto era temporal y yo sabía que esto era parietal, por ejemplo, y así. Y si, por ejemplo, yo vengo y me dicen, mira, el déficit neurológico fue en tal lugar. Yo lo que hacía era que marcaba ese lugar. Me decía, ay, que la radiación es óptica. Yo decía, ok, pero que, bueno, yo no me acuerdo qué es lo que causó ahí, pero ok, déjame sellarlo aquí, pum, y yo me devolvía por aquí, decía, bueno, esto me va a afectar del ojo derecho, pintaba mi ojito y decía, me va a afectar, eso es el campo nasal, y del ojo izquierdo, vamos a, ay, ya, qué hojas, vamos a que me va a afectar del ojo izquierdo, si yo me devuelvo por aquí, es ahí que está, me va a afectar esto, ok, me va a afectar entonces, esa sería, si por ejemplo este fuera el ojo derecho y este fuera el izquierdo, por las razones que sea. Le digo, siempre fíjense en el ojo que sea, porque a veces ellos pueden cambiar y ponerle el ojo izquierdo aquí y el ojo derecho allá. Bien, es importante que ustedes tengan, que miren lo que tiene. Si eso tiene una letra ahí arriba, porque le está diciendo a ustedes cuál ojo es, y eso puede cambiar. Bien, pero vamos a imaginarnos que es derecho y este es el izquierdo. Yo podría decir que tiene una hemianopsia homónima izquierda, porque están los dos al lado izquierdo. Si me daña esto aquí, bueno, por eso el nervio óptico ahí me daña los dos. Yo pudiera decir que ese ojo está entero. No, entonces. Entonces ese es el dibujito. Eso usted lo hace, mire, súper rápido. Raya, 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 cruza. Viene, hacen ese, rápido al pasito. Ese no decusa y viene, baja este, decusa, 10 segundos. ¿Dónde está? Y van entonces haciendo eso. Háganlo, ese ejercicio.
que eso le va a ayudar a usted a ubicarse ahí en esos déficits. Por lo menos así era que yo lo hacía, simplemente un consejo. Si ustedes le llegan con otro tipo de razonamiento, que es más rápido que ese, bueno, pues perfecto, compártanlo con nosotros y mejor. Vamos entonces a seguir con los otros déficits. Eso es simplemente para eso, vamos con los otros ahora. Que esto comprenden un repasito a la parte de anatomía de esas cosas, pues tienen que ver con otras estructuras. Como le dije, nos estamos enfocando en estos 4 de aquí, ¿verdad? En estos 4 de aquí. Eso. El daño al nervio óptico, ya lo vimos. Entonces vamos a ver esto. El de la mácula, la gente pierde la visión central. Aquí ocurre con la degeneración macular. Ya lo vimos, degeneración macular húmeda, degeneración macular seca. También lo vimos en el edema macular, complicación de la retinopatía diabética o de la misma diabetes, whatever. Bien, ya eso sabemos lo que es. Aquí abajo, miren esto. Aquí hay un infarto. Bien, pero con la mácula, la gente sigue viendo visión central. Porque la arteria de la mácula, ¿de dónde viene? La corteza cerebral es la cerebral posterior, ¿verdad? Sabemos dónde viene, una rama de la arteria cerebral media, que se comunica atrás con la arteria comunicante, la cerebral posterior, que yo creo que tiene un origen conjunto, la cerebral posterior, que viene también de la basilar, pero bueno, hay atrás un infarto y atrás fue un infarto posterior, pero la gente sigue viendo porque la mácula, la sangre no la recibe de la cerebral posterior. ¿De dónde viene la sangre de la mácula? De la arteria central de la retina. Bien. Recuerden que la arteria central de la retina es una arteria que es rama de la arteria carótida interna, al igual que la cerebral media. O sea, por eso es que si se daña una, la otra puede estar o no involucrada, que en este caso. Entonces ya cuando le pregunten, fíjense aquí cómo es que se llaman, porque se lo van a presentar así con este nombre. Estocoma central, eso quiere decir que el problema es la mácula. ¿Quién lo daña? Degeneración macular, diabetes, degeneración macular asociada a la edad, húmeda, seca, whatever. Anostia de un ojo, sepan que eso le está diciendo que es nervio completo, que eso aquí adelante, que es una neuritis, que eso es una esclerosis múltiple. Bien, quiasma óptico, hemianopsia bitemporal, piensen de una vez en hipófisis. En la hemianopsia bitemporal la gente no puede ver los campos temporales de Arili. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué implica eso? Es manejar, por ejemplo. No puede ver los espejos de lado, los espejos que son los retrovisores, eso, de los lados. No lo puede ver. Entonces la gente se lo van a describir como que estaba manejando en el highway y tuvo de que par near misses, o sea, par de near misses es como cuando tú vas a chocar, que casi tiene un accidente, porque no veía el vehículo, casi chocó muchachos, siempre va a ser algo que relacione conducir. Les digo, cuando ustedes aprendan cómo ellos quieren darle las pistas para las preguntas, va a ser muchísimo más fácil, porque por ejemplo, cuando este tipo de pacientes, para decirte que tiene una hemianopsia, casi siempre te lo van a describir con eso, cuando tienen problemas para manejar bien, porque de otra forma sería un poquito difícil explicar en qué afectaría ese déficit neurológico la vida de las personas de una manera tan impactante o peligrosa. O sea, ese ejemplo es muy bueno. Bien. Y casi siempre lo hacen con eso. Si ve rayo homólogo hemianopsia, sepan dónde que le está diciendo. O sea, que ellos le digan estas palabras que están aquí y ustedes sepan dónde que está el daño. Bien, eso es lo importante. Eso lo preguntan mucho, entonces les recomiendo que se lo aprendan, porque eso es easy punch. Este es el tipo de pregunta que yo le llamo preguntas de competencia. Que una vez que tú tienes la competencia de abordar ese tema, tú la estás esperando porque la va a poner fácil. Bien. Quizá tú le inviertas un chin de tiempo, porque miren esta, hay que hacer un dibujito, por lo menos a mí me tomaba un poquito más de tiempo, como 5 segundos más que invertía en hacer el dibujito, pues yo lo hacía súper rápido, pero eso me brindaba una herramienta que me ayudaba a no valerme de mi memoria, ni tampoco de mi razonamiento, de que tanto, sino porque yo simplemente ya eso tiene como sentido de ahí para atrás devolverme. Y es una herramienta muy útil que te ayuda a ahorrar tiempo y poner preguntas buenas.
Así que les recomiendo que la utilicen. El seno cavernoso, ya lo dijimos ahorita, ¿verdad? Vimos los nervios que van ahí, vimos que, mire el quiasma óptico, mire la hipófisis, ahí es cómo se relaciona. Entonces, sepan que si la hipófisis crece mucho, puede dañar eso el seno cavernoso. ¿Y en qué patología ustedes han visto que la hipófisis crece? Bueno, en muchos, en los tumores, también la hipófisis se puede poner grande en el embarazo y chiquita por el embarazo. Dale un síndrome ahí, ¿cómo es que se llama eso? Cuando la hipófisis después de la mujer embarazada pierde mucha sangre y se pone chiquito. No es antes, porque apoplejía hipofisiaria o síndrome de Asherman, no recuerdo, pero ¿cómo se llama eso? El punto es que vamos a ver endocrino eso después, cómo pasa, pero sepan las estructuras que tiene eso en relación. Mira el quiasma óptico, cómo le pasa por arriba. Entonces, es importante esas estructuras que se encuentran ahí. El seno es esto de aquí adentro. A esto era lo que me refería ahorita con la oftalmoplejía internuclear. Bien, ya yo lo expliqué ahorita, pero bueno, aquí está de nuevo. Fascículo longitudinal medial, yo le dije que está muy mielinizado. Bien, pero fíjense, por ejemplo, cuando ustedes mueven un ojo para el lado, esto es lo que ocurre. Miren aquí, normal. Quiero moverlo para la derecha, bueno. ¿Quién me va a iniciar el movimiento? Si quiero moverlo para la derecha, para allá, bueno, sería el sexto, ¿verdad? Que en este caso va a llegar, me va a estimular aquí. Bueno, espérate, ellos lo pusieron aquí que viene el tercero porque inició el movimiento. Lo inició el tercero, ¿verdad? El tercero entonces me va a estimular desde la corteza cuando tú inicias el movimiento, ¿verdad? Ah, no. El sexto aquí, ¿cuál es? Ok, ya. Bien. Este ojo. El sexto para el lado y el tercero para acá. En la corteza contralateral, ¿verdad? Se va a mover y va a estimular el sexto. El sexto se va a mover para el lado, pero el mismo sexto va a estimular entonces el tercero también. Bien, del núcleo aquí. Pero ¿dónde es que va entonces información? Desde la parte del cerebro, la parte motora, dentro de la corteza, a este lugar. Este cuadrito aquí se llama la Paramedian Pontine Reticular Formation o la PPRF. Así que lo van a ver con esas cosas. Bien. Y luego de ahí entonces eso me va a estimular el núcleo del sexto. Recuerden que el sexto se encuentra en la protuberancia. Pero después también me va a estimular el núcleo del tercero. Recuerden que el tercero se encuentra en el midbrain. Bien. Y me va a mover el ojo entonces hacia esa dirección. Esas fibras que están ahí en verde se llaman el fascículo longitudinal medial o MLF. A mí me gusta decirle MILF. MILF es una mujer de 30 y pico de años que tiene hijos. Bueno, así no se me olvida. Pero no se me olvidaba, ya yo sé cuál es. Al principio yo nunca sabía qué es esta vaina que esta gente me están diciendo. Pero después cuando tú lo integres, esas fibras son muy mielinizadas porque ese movimiento debe ocurrir de manera coordinada. Y cuando eso no ocurre así, pasa lo que pasa aquí. El ojo tú lo mueves, ¿verdad? Y después tú mueves el ojo, imagínate que quiero mirar para la derecha, miro para la derecha con mi ojo izquierdo, pero sin embargo el ojo derecho, en vez de moverse, comienza a hacer un movimiento y después quizá lo haga lento, pero no lo hace al mismo momento. Lo hace de una forma que se puede notar que hay uno que se encuentra detrás. Y esto es muy característico de las patologías desmelinizantes, como le dije, esclerosis múltiple. Bueno, pero no solamente esa, hay muchas, pero piensen en esa siempre. Y esa es la razón. Ok. Entonces, estos son los anticonvulsivantes, que es la parte que tiene que ver con fármacos. Pero yo creo que es importante que vayamos viéndolo, ¿verdad? Porque, total, hay que verlos como quiera. Miren, para fármacos yo le dije, consígase la flashcard. Es momento que ya comiencen a hacer fármacos, porque fármaco es una de las cosas que siempre preguntan. Y los fármacos, hasta cierto punto, es un poquito de memoria. Bien, eso es bueno, pero también es malo. Le digo un poquito de memoria porque va a llegar un punto que la memoria te va a servir para agrupar fármacos con características similares y ya tú sabes lo que van a hacer. Los mecanismos de acción, bueno, el fármaco te va a decir muchas veces el mecanismo de acción. Aquí en la descripción hay otros que ya ustedes conocen, pero esos mecanismos de acción también te pueden ayudar a intuir
o a razonar los efectos adversos. Bien, entonces, cuando nosotros vamos a estudiar un fármaco, esto es un consejo que les voy a dar de manera general, debemos sabernos 5 cosas. Bien, aquí nada más hay 4, hay otras que hay que mencionar, que son las interacciones farmacológicas. O sea, si tú de este fármaco, ¿con qué otro fármaco, qué vaina causan? No hay mucha interacción farmacológica para el scope de este examen. En la vida real sí hay mucha, pero aquí no. Y son fármacos muy específicos. Bien, cuando hay una importancia y que mire, este fármaco no puede hacer con este porque ahora sepan que si un fármaco causa el mismo efecto que otro y se le dan juntos, bueno, pasa un efecto de potenciación, o sea que va a tener más efecto. Eso es importante tomarlo en consideración, principalmente cuando estamos hablando de terapia hipertensiva, en la parte de hipertensión que vimos. Pero también hay fármacos que comparten un mecanismo de acción o que comparten también la inhibición de una vía, como por ejemplo los que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tú puedes tener inhibidores de la angiotensina, qué sé yo, captopril, esa gente puede tener inhibidores de los receptores ARA2, puede tener los SARTAN, esa gente. También puede tener inhibidores de la aldosterona, también puede tener diuréticos, pero todos esos fármacos normalmente tú no puedes darlos juntos porque afectan las mismas vías. Bien, entonces entender eso es importante, por eso las interacciones farmacológicas. Pero principalmente lo que usted tiene que saberse de un fármaco es el nombre. El nombre, hay muchos nombres raros, lamentablemente, pero hay muchos nombres a veces que comparten una estructura en el nombre que te da una pista, pero hay otros que no. El nombre, el mecanismo de acción y la familia casi siempre es lo mismo, o sea, que te dice el mecanismo de acción, más bloqueadores de los canales de sodio, esa es la familia, es el mecanismo de acción. Está bien. Efectos adversos comunes, eso es importante porque cuando hay una pregunta y un paciente es polimedicado, dígase que utiliza más de 5 fármacos y eso es cualquier gente viva con más de 60 años que le haya dado un infarto, casi siempre la patología que le está pasando al paciente tiene que ver con un efecto adverso de los fármacos para el escenario de este examen. Esto es importante, para que consideren siempre los efectos adversos. Y simplemente aquí se lo van a aprender. Bien. Aquí lo están separando por espectro. Bien, un espectro es que solamente se utiliza para un tipo de convulsiones. Espectro amplio que se utiliza para diferentes tipos de convulsiones. Tan sencillo como eso. Y vimos los diferentes tipos de convulsiones, ¿verdad? Entonces, la fenitoína. Bien, esto es un fármaco que ya ustedes conocen. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bloquea los canales de sodio. ¿Cómo así, Darío? Recuerden que las convulsiones son una excitación descontrolada del sistema nervioso central y el sistema nervioso central se depolariza con el sodio igual y si yo bloqueo los canales de sodio no se va a depolarizar, no va a haber convulsiones. Ahí tiene sentido, muy bien. Entonces, estos dos jóvenes, la carbamazepina y la fenitoína, fíjense que van a causar mucha vaina parecida. Bien, sedación, pero tiene sentido porque lo que hace es que relaja. Entonces no se aprendan que los anticonvulsivantes causan sedación porque todos lo hacen, todos causan sedación. No se aprendan eso, ya ustedes lo saben. Hoy no me está bloqueando los canales de sodio, no me está disminuyendo la excitabilidad del sistema nervioso central. Si yo no estoy excitado, estoy relajado, estoy sedado, tiene sentido. Mareo, mareo y mareo. Todito causan mareo, no se aprenda mareo. Bien, aquí cuando ustedes están estudiando fármacos que se utilizan para una cosa, lo que ustedes deben identificar son las cosas raras que hacen. Bien, porque yo no puedo diferenciarlos y todito hacer lo mismo. Me dice que hay que estar sedado y mareado. ¿Qué sé yo? Pues cualquiera, ¿verdad? Ahora, ya si aquí vamos a cosas un poquito más específicas. Por ejemplo, miren esta vaina de que hiperplasia de las encías. ¿Qué fármaco o qué enfermedad ustedes conocen que causa hiperplasia de las encías? No hablen todo al mismo tiempo porque entonces no lo puedo escuchar. ¿Conocen alguna otra? No. Entonces ya. Si te dice, mira, este está teniendo convulsiones de un fármaco y tiene hiperplasia de las encías, ¿ya? Le voy a decir otra. La otra es un linfoma.
pudiera ser, ¿verdad? Es raro, pero lo que más es una leucemia, principalmente la que tiene que ver con basófilos. Los basófilos son las células que hay menos en la sangre, menos de un 1%. Bien, y si están elevados los basófilos o si la gente tiene hiperplasia de las encías, piensen en eso, piensen en una leucemia mieloide crónica, ¿verdad? Porque es un basófilo de la línea, no, es mieloide, sí, es mieloide porque linfoides o los linfocitos de la línea mieloide de los basófilos. Entonces te está diciendo, leucemia mieloide crónica, pues las células son maduras. Puedo diferenciar que eso que veo en la periferia es un basófilo. Entonces, las leucemias y la fenitoína pueden darte ya, entonces, listo. Bien, ya tengo una vaina bacanísima. Hirsutismo. ¿Qué otro fármaco ustedes conocen que causa hirsutismo? Deben decir uno súper rápido. A los buenos, lo venden, se lo ponen los tigers en la barba, las mujeres también, en los cabellos. Déjame decirle esta, es un cuidado intensivo para el manejo de la hipertensión pulmonar, a ver si le llega. No. Minoxidil. Bárbara, sabe más de cuidado intensivo que de calvicie. Muy bien, así es. No, por la hipertensión pulmonar, me acordé. Pero mira, te sabe eso y uno que se utiliza para el aumento del cabello. Bien, importante eso. Ya, olvídense de rash, diplopía, dizziness, todo eso. Esto, hirsutismo y gingival hipertrofia. Ahora, si ustedes recuerdan que puede causar rash, también puede causarse que esto, raro, pero serio. Oye, síndrome de Steven Johnson, Dress Syndrome, hepatotoxicidad, neuropatía, osteoporosis, depresión del folato. Hay depresión del folato, eso me puede dar una anemia, un tipo de anemia, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante cuando estemos viendo hémato. Entonces es importante eso, porque los pacientes que pueden utilizar esto deben estar haciéndole, hay que hacer hemogramas mensuales para ver si no tienen anemia. Bien. En la vida real no se hace mensual, pero bueno. Pero es importante porque fíjense todo lo que puede causar. Pero esto es lo más importante, porque de esto se puede morir una gente en una de esas. Hepatotoxicidad. Ustedes se van a dar cuenta que va a haber un concepto aquí que se llama los inductores o los inactivadores, whatever, lo que activan y lo que no inactivan el citocromo P450. Esto es un concepto que deben comenzar a manejar, porque aquí hay unos cuantos fármacos que son importantes para eso. Nosotros metabolizamos pila de fármacos en diferentes lugares, ¿verdad? Ya hemos visto el endotelio, ya hemos visto que... Pero lo que ustedes sí recuerdan de bioquímica, si recuerdan una cosa, que el hígado, que esto, en el hígado es que se metaboliza, un reguero de vaina. Bueno, sí. Hay un conjunto de enzimas ahí que no solamente están en el hígado, están en pila de células, pero el hígado tiene más de esas células que tienen eso, que se llama el citocromo P450. Hay pileta de citocromo, bien, pero este es específico porque es uno de los citocromos. Citocromo es un complejo de varias proteínas que vamos a decir que ellos se encargan de metabolizar los fármacos. Metabolizar los fármacos, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, es convertirlo en hidrosoluble para poder eliminar las heces y la orina. Bien, sencillamente eso. El punto es que ese complejo de enzimas, hay fármacos que hacen que actúen más rápido y hay fármacos que hacen que actúen más lento. ¿Por qué no importa eso a nosotros? Bueno, porque todos los fármacos se metabolizan y atendiendo la velocidad del metabolismo, la concentración plasmática del fármaco se va a modificar. Y hay veces que nosotros, desde el punto de vista de farmacología, necesitamos tener una concentración plasmática estable, que es donde el fármaco hace el efecto y se mantiene una concentración estable en la sangre. Cuando uno se bebe una pastilla, el efecto del fármaco, principalmente si es un fármaco de uso crónico, no es un analgésico, una vaina así. Por ejemplo, un antibiótico, un anticonvulsivante. Tú necesitas aproximadamente de 4 a 6 dosis o vida media del fármaco, que es lo mismo, dosis y vida media es lo mismo, porque con la vida media que tú calculas el intervalo de la dosis. Bien,
tú necesitas de 4 a 6. O sea, que si tú estás viendo un antibiótico y te toca cada 12 horas, tú necesitas por lo menos 3 días para que el antibiótico comience a hacer el efecto de mantener una concentración plasmática estable. O sea, que la cantidad de fármaco que está entrando es igual a la que está saliendo. La cantidad que tú estás teniendo en tu sangre, ¿verdad? No se ve modificada tan bruscamente por la cantidad que entra que tú estás bebiendo ni por la cantidad que sale que tú lo estás metabolizando con el hígado. Le explico todo esto para que ustedes entiendan cómo va a influir esto en los fármacos. Si, por ejemplo, hay un paciente que yo le estoy dando un anticoagulante, heparina, le estoy dando lo que sea, clopidogrel, le estoy dando warfarina, whatever, porque tiene un riesgo trombótico. Bien, yo necesito que ese fármaco tenga una concentración ideal porque yo no quiero que esté muy bajito en el plasma, porque si está muy bajito no hace el efecto. Y si está muy alto, hace efecto de más. Entonces, si está muy bajito, el fármaco anticoagulante no funciona y voy a tener trombo, que es lo que el paciente está haciendo, por eso le estoy poniendo el anticoagulante. O si está muy alto, el paciente como un anticoagulante va a estar muy anticoagulado y va a hacer mucho sangrado. Bien, entonces, si yo a un paciente le estoy dando, por ejemplo, warfarina, que es un anticoagulante, vamos a quedarnos con un anticoagulante, vamos a olvidarnos el nombre, y aparte de eso, resulta que él está haciendo convulsiones. Imagínense, una gente con trombo y convulsión, un paciente normal, porque los pacientes siempre están enfermos de más de una vaina. Pero ¿qué pasa? Resulta que él le dio un infarto, o lo que sea, whatever, está haciendo trombo porque tiene una arritmia, se lo puse. Y ahora le dio esto. Y alguien que no recordaba esto, viene y le pone fenitoína, un inductor del citocromo P450. Si eso me induce el citocromo, va a hacer que se metabolicen mal los otros fármacos. En este caso, el anticoagulante. Si se metaboliza mal el anticoagulante, va a haber poco anticoagulante en el plasma y la gente entonces va a estar poco anticoagulada y va a estar entonces formando los trombos que estaba formando antes. Y este paciente, incluso con su tratamiento adecuado, va a estar presentando problemas con esa patología que ya está tratada. Hacer ese razonamiento es importante, principalmente al momento de identificar los pacientes polimedicados por eso de las interacciones farmacológicas, principalmente con estos fármacos. Hay como 10 fármacos o 15 que interactúan con el citocromo P450. La parte de farmacología del FER6 aquí está. Bien, y va a encontrar en esa lista estos jóvenes que están aquí. Ellos tienen mnemotecnias allá, ustedes se la aprenden. Por esos fármacos hay que sabérselo, como su nombre, toditos. Y ya tenemos la fenitoína, que es uno de ellos. El otro es la carbamazepina. Ustedes se van a fijar que estos dos fármacos muchísima gente lo utiliza, ¿eh? Fenitoína y carbamazepina, son lo que la mayoría de gente utiliza. Recuerden, olvídense que produce sedación, mareo, diplopía, no importa. Vómito y diarrea, está raro, y secreción inadecuada de ADH. Bien. También causa rash, entonces si causa rash, puede causarme esta misma vaina que está aquí. Este causa esto que es específico, agranulocitosis. Es importante. Pero después lo otro causa folato depletion, pero si tú causas folato depletion y dice anemia. Daril, pero allá arriba no dice anemia y causa depresión en folato porque ellos no quisieron ponerlo, pero causa anemia. Tiene sentido, ¿verdad? Agranulocitosis y anemia plástica. Esto es importante. ¿Ves? Ninguna otra vaina lo tiene. Secreción inadecuada de H, diarrea, vómito, agranulocitosis y anemia plástica. Carbamazepina. Bien. Y es un inductor de citocromo P450. Eso es lo que ustedes tienen que aprenderse. Las cosas que son raras. Gabapentina. Eso se utiliza mucho para los dolores crónicos periféricos, principalmente por neuropatía. Bien, pero también se puede utilizar para convulsiones que son focales. Bloqueadores de los canales de calcio. Recuerden que las neuronas tienen sus canales de calcio ahí también que las estimulan y causa sedación, dizziness, ataxia, weight gain. Fíjense, no hay ningún otro que cause aumento de peso de estos que están aquí. Vamos a poner aumento de peso. Vamos a olvidarnos de las otras, que todos los otros causan eso. Este ya sabemos cuándo se usa. Solamente se utiliza para crisis de ausencia. Eso es lo único que ustedes tienen que saber de ese fármaco y que bloquea los canales de calcio ya, porque los efectos adversos que causa son los mismos que todos los otros. Ese fármaco, usted en su vida solamente lo van a ver para responder esa pregunta, crisis de ausencia.
pero no se desesperen porque le van a poner otra que va a tener valproato también, que también se utiliza para crisis de ausencia. Recuerden eso, ¿eh? No es solamente etoxisuxamida. ¿Entendieron? Que si la ven la 2, aguántense porque puede ser que el niño también en vez de tener una de ausencia, también esté teniendo otro tipo de convulsión. Si el paciente tiene más de un tipo de convulsión, utilizamos ese. Importante que entiendan eso. Para que cuando le salga la pregunta, ustedes van a ir desesperados, van a decir, esto es amiga, pues mala. Ay, pero yo creía que era. Lee bien. Siempre que se adopten entre las opciones, lean bien, que por algo la pusieron. Si está esa sola, pongan cualquiera de las dos que esté sola. El mecanismo de acción del valproato bloquea todos los canales de todo. No es específico. Bien. ¿Qué causa? ¿Tiene weight gain aquí? Bueno, igual que aquella, pero son los dos que tienen weight gain. O sea que la gente o va a hacer esta o aquella, uno de los dos. Pérdida de cabello. No hemos visto ninguna de esas hasta ahora. Esta es la primera. Y es un inhibidor del citocromo P450. Oiga, lo contrario que aquello. O sea que si fuera el mismo paciente y yo le estuviera dando esto, ese paciente en vez de estar haciendo, voy a tener demasiado anticoagulante porque no lo voy a estar metabolizando porque un inhibidor, la gente va a estar entonces botando sangre por todos lados. Fíjense que todo lo que bregan con el citocromo P450 causan hepatotoxicidad. Bien. Pancreatitis, este es el primero que tiene ahí, o sea, podemos poner eso. Pero sepan que si brega con el citocromo P450 causa hepatotoxicidad. Ya aquí están los anticonvulsivantes rarísimos, que ustedes lo van a ver quizá nada más escrito aquí en esta presentación, o quizá en una pregunta. Pero quizá algún paciente, pero no lo preguntan tanto. Sepan lo que hacen y cuál es el efecto adverso que tiene. Iliamotrigina, lo mismo. Steven Johnson, Dress. Pero fíjense algo, tenemos esto aquí, pero fíjense algo que comparte. Mire, es un bloqueador de los canales de sodio, al igual que esto que están aquí arriba, que me causan Steven Johnson y síndrome de Dress. Bien. Deme un segundito. Deme un segundito. Voy a buscar agua. Ok. Eso llamo trigina, como le dije. Debe decir, gracias tanto, tiene como un nombre como de un Pokémon. Problema neuropsiquiátrico. Imagínense que es un Pokémon, qué sé yo, así con vaina psiquiátrica. No sé, ese nombre está súper raro. Por eso se me hace fácil recordar ese efecto adverso. Topiramato, kidney stone y glaucoma. Hemos visto eso hasta ahora, ¿verdad? Entonces, así mismo, y repetirlo como por 200 esto. Básicamente ustedes van a tener que aprenderse como 200 fármacos, pero bien, como 50. Así que no se preocupen y comiencen con esto y ya. ¿Qué tienen que aprenderse? El nombre. ¿Cómo se hace eso? Leyéndolo y aprendérselo. Algo que a mí me gusta mucho es como, tú sabes, relacionar. Mira, yo digo, esto causa síndrome de Rett, pero ¿qué tiene esto en común con los otros? Pero mira, lo que tiene en común es que
Todos los bloqueadores de los canales de sodio, bueno, pues me puede causar eso, ¿verdad? Steven Johnson y síndrome de Dress. Yo estoy diciendo síndrome de Dress a cada rato. ¿Ustedes saben lo que es eso? Saludos, buenas noches. Hello. Ah, bueno, me avisan. No, yo no sé, en verdad. Y entonces, ¿por qué no lo preguntan? Deben preguntar o buscarlo. Ustedes deben ser, si ustedes ven algo, mira, una de las cosas que ustedes deben entender con la medicina gringa es que ellos escriben en pila de abreviatura. A mí me quilla eso. Me quilla, porque tú no sabes de qué coño están hablando. No escriben una oración sin una abreviatura. Es así, tienen que acostumbrarse. Bien, en el First Aid también hay una vaina, toda esta mnemotecnia. Digo, de abreviación, acróstico, whatever, como ellos quieran llamarlo. Drug reaction con eosinophilic systemic symptom, o sea, una reacción a la droga que va a tener a los fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos, como rash. La gente hace un rash porque se pone un fármaco, una reacción alérgica a esa eosinofilia, eso es el síndrome de Reso. Bien, una gente está usando un fármaco, le da un rash. Y ustedes saben que el síndrome de Steven Johnson es como un rash en esteroide, ¿verdad? Entonces ya esos son. Miren aquí cómo actúan. Este cuadrito le enseña el mecanismo de acción. Es importante, apréndanselo porque le pueden decir, mira, utiliza un fármaco que su mecanismo de acción es tal. ¿Cuál fármaco es? Bueno, ahí ustedes lo ubican. Recuerden que este joven, el ácido valproico o valproato, tiene todos los mecanismos de acción. A nosotros nos interesan 3 mecanismos de acción aquí. Pero que ahora los canales de sodio, de calcio y GABA. Bien. Recuerden que el GABA es un neurotransmisor bloqueador. Bien, y los otros son 2 estimuladores. Por eso potencia los receptores GABA o bloquea la transaminasa GABA, o sea, lo que transamina, lo que metaboliza el GABA, o sea, que el GABA va a mantenerse más tiempo porque se va a metabolizar menos, por tanto va a ser más acción inhibidora. Bien, entonces es fácil. Aquí están agrupados, apréndanse. Estas imágenes son súper chulas porque te dice el mecanismo de acción. Bien, te dice los nombres de los fármacos. Aquí no ayuda tanto porque ustedes se dan cuenta que todos los fármacos aquí tienen como nombre diferente. Lamentablemente es así. Pero, por ejemplo, en los antihipertensivos, en los hipoglicemiantes orales, toda esa vaina, ustedes van a ver que los nombres ya ahí sí se parecen un poquito más. Pero aquí esos son. Apréndanselo porque eso es lo que va. Ok. Aquí también, en la parte de neuro, está esta parte que en realidad hay que ponerla, que son, déjame ver si son los anestésicos, ¿verdad? Que está ahí atrás. Pero básicamente, si ustedes saben cómo funciona la neurona y los axones, se les va a ser fácil entenderlo, pues vamos a ver esos receptores y todas esas cosas. Pero vamos a seguir con algunas otras patologías en cuanto a los fármacos. Bien. Barbitúrico. Ya aquí está el nombre de los fármacos. Yo le dije que lo que hay que aprenderse, la familia. Fíjense, fenobarbital, dice barbital el nombre. Casi siempre los fármacos ustedes van a ver que tienen un prefijo o un sufijo. En este caso, un sufijo. Prefijo antes, sufijo después. Barbital tienen todo en el nombre. Y recuerden que el GABA es inhibitorio, por lo tanto, va a modificar, esto es importante, porque le van a preguntar cuál es la diferencia entre barbitúrico y benzodiazepina. Aumenta la duración que se abren, o sea, la duración que duran abiertos los canales de cloro. Recuerden que los canales de cloro son negativos. Y si yo lo abro, la célula se hiperpolariza. Si la célula se hiperpolariza, para estimularse es más difícil. Bien. Barbitúrico aumenta la duración. Eso es importante. ¿Para qué se utiliza? Para ansiedad, convulsiones, insomnio. Bien. Efecto adverso. Esto es importante porque eso mata.
Bien, hay que aprendérselo ahí. Puede exacerbarse por el uso de alcohol. Ustedes se van a dar cuenta que el alcohol también es un inhibidor del citocromo P450. Aparte de eso, este fármaco es un inductor del citocromo P450. Aquí hay muchos que son eso. Contraindicado las porfirias. Vamos a ver más adelante lo que son las porfirias. Pero ya sabemos que no le puede dar barbitúrico. Cuando estemos dando eso, allá vemos el porqué. Pero recuerdan cuando vimos fármacos. Bueno, ok. Benzodiazepina. Para de una vez diferenciarlo, aumentan la frecuencia, no la duración, frecuencia. B, C, D, E, frecuencia. Bien. Coño. Espera un segundo. Ok. Ellos dicen que frenzodiazepina para la frecuencia. No, va, apréndanse que esta es la otra y ya. Lo mismo de GABA. ¿Cuál efecto adverso hace? Disminuye el sueño REM. No hemos visto fármacos que breguen con eso. Esto es importante. Aprenderse esto. Usted va a ver que todito terminan en Solan, EPAN, Solan, EPAN, Solan, EPAN. Todos los que terminan así, a excepción de esas 4, son de corta duración. Después las otras son de larga duración. Esto es importante. Por ejemplo, cuando tú quieres inducir, por ejemplo, dormir a una gente, una corta, de corta duración, como el prazolam, triazolam, midazolam, ¿verdad? Tú la puedes usar para inducir el sueño. Pero si una gente que tú quieres mantener la sedada más tiempo, por ejemplo, le dan, ¿cuál es ese? El famoso la benzodiazepina, que todo el mundo lo conoce, a mí se me olvida el nombre siempre. Diazepam. Exacto, el diazepam es de larga duración. Bien. Entonces, estos son los cortos. Cualquiera que no sean estos cuartos son de larga duración. Préndate esos 4 y ya. Y sepa la diferencia de un uso a otro. Bien. Los usos que tiene. Apréndanse esto también. Metabolismo el primer paso es uno que ocurre en el hígado. Simplemente va a entender eso. Se utiliza para mucha vaina. Apréndanse la sutilidad. O sea, yo ponle eso y le digo, ay, pero ustedes tienen que aprendérselo. Se utiliza también para la abstinencia supervisada. La abstinencia supervisada es, por ejemplo, cuando una gente decide que va a dejar de consumir una droga. Puede ser alcohol, pero pueden ser la benzodiazepina. Puede ser el mismo diazepam, que se utilizan para eso. Bien. Para cuando el paciente evitar las complicaciones. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos, esto es importante, drogas que son estimulantes o drogas que son depresoras, el efecto contrario se va a presentar en la abstinencia. Por ejemplo, el alcohol es un depresor. En el síndrome de abstinencia del alcohol, la gente puede hacer convulsiones, porque es lo contrario a lo que causa el fármaco. Entonces, por eso le damos estos fármacos que son, ¿verdad?, relajantes, vamos a llamarlo así. Hay un concepto que es el estatus epiléptico, lo mencionamos en otra clase. Las benzodiazepinas son las que se tratan para ese tipo de epilepsia. El estatus epiléptico es cuando el paciente no recobra la conciencia entre un ataque epiléptico y otro, por ejemplo. O cuando tiene una epilepsia que dura, qué sé yo, más de 30 minutos, creo que dice por ahí. Bien. Menos riesgo que los barbitúricos para esto, pero puede. Menos riesgo no quiere decir que no lo hace, quiere decir que lo hace menos. Y lo más importante que deben aprenderse aquí de todo eso, que la sobredosis se trata con flumazenil. Este fármaco usted no va, nada más lo van a ver para preguntarle
cuál es el antídoto de la sobredosis con benzodiazepina. Solamente para eso tienen que aprenderse como 10 antídotos que hay más por ahí. Hay una paginita también. Este uno ya se lo saben. O sea, ya saben que tienen que aprenderse. Ok. Aquí están los fármacos para las insomnias. Estos fármacos son importantes porque solamente van a tratar las insomnias y quizás otras patologías no. ¿Por qué es importante? Porque la insomnia también se trata con otros fármacos. Por esos otros fármacos, algunos tienen efectos adversos. Principalmente las benzodiazepinas, como ya vimos, que se utilizan también para inducir eso. Y también los antialérgicos, principalmente la difenidramina, lo de primera generación. ¿Cuál es el efecto adverso que causa? Principalmente en personas mayores, que el efecto de somnolencia es muchísimo más mayor, porque esa gente ya tiene un déficit metabólico por ser viejo, bien. Entonces es importante al momento de elegir un fármaco, considerar la capacidad metabólica que tiene el paciente, principalmente si un paciente que tiene falla hepática o si un paciente mayor, 70, 80 años, que tenga problemas para dormir, por la razón que sea. Estos fármacos son la mejor elección. Bien. Los hipnóticos no benzodiazepina. Aquí vamos a tener todo esto que tienen por la Z. Solpidem, Celeplon, pero Solpidem, el prototipo. Bien. Es otro subtipo de receptores GABA, pero no tiene que ver con eso. ¿Qué puede causar esto? Ataxia, dolor de cabeza, confusión, problemas psicomotores, pero principalmente en pacientes adultos puede presentar eso. Pero como quiera es mejor que los otros que puede presentar. Aprendan estas cosas que causa ahí, porque eso es lo que más va a fundir, pues estamos hablando de la insomnia, bueno, va a hablar entonces de cómo te va a modificar eso los ciclos del sueño. Subrexan, ese de la orexina o de la hipocretina. El nombre como que ayuda más o menos. Causa lo mismo. Y actividades anormales relacionadas con dormir. Yo te sabes lo que son eso, los night terror, toda esa gente por ahí. Bien. Contraindicación, narcolepsia. Vamos a ver ese concepto que es narcolepsia cuando estemos viendo la parte respiratoria. No, paciente con eso. Este es un análogo de la melatonina, este es el que más se utiliza, principalmente en personas que su razón de insomnia es por una alteración del ritmo circadiano, cuando se cambian de un continente a otro. Este lo venden así over the counter y toda la vaina. Te lo puedes comprar en la farmacia sin receta y sin nada. Y no tiene ningún riesgo. Por eso, este es el fármaco de elección que ustedes deben utilizar en sus pacientes, principalmente si son viejos y en las preguntas cuando les salgan. Bien. Ahí entienden, ya saben el por qué. Y en qué escenario también. Otra cosa que sale barato es coger sol. Claro, cuando el problema es ritmo circadiano, una gente que viaje, no una gente por otras razones que no puede dormir. Los triptanos ya lo mencionamos cuando estamos hablando de los dolores de cabeza, pero bueno, para que se aprendan cuáles son los usos. De todito ya lo mencionamos, como lo dije. Recuerden que los triptanos se utilizan para terapia abortiva, ya cuando el dolor de cabeza está. Para terapia profiláctica pueden utilizar AINES o acetaminofén con cafeína. O sea, cuando vienen las auras del dolor de cabeza. Y los fármacos de Parkinson. Mírenlo ahí. Esta imagen me gusta más porque te dice ahí básicamente lo que hace cada fármaco. Ya que usted lo que tiene que aprender es entonces básicamente cuáles son los efectos adversos que pueden causar estos fármacos, la mayoría. Bien, pero los mecanismos de acción y que algunos fármacos se dan conjuntamente. O sea, que no solamente se da uno. Por ejemplo, a veces ustedes pueden poner un fármaco que sea un agonista de la dopamina, ¿verdad? Pero también ponen otro fármaco que me inhiba la degradación para que haya más. Una celegilina, por ejemplo. Lo importante aquí es aprenderse las familias. Bien, los agonistas, ¿cómo se van a llamar? Fíjense en qué se parecen, los prefijos. Fíjense que todito terminan en este caso en ole. Fijan. Bien.
piense todos los usos que tiene eso. Son muchos, pero evidentemente lo van a ir aprendiendo. Pero lo que a nosotros más nos interesa, ¿para qué es que se utilizan estos fármacos? La Parkinson, claro que sí. Recuerden que si son agonistas de la dopamina, toda esta gente va a causar aumento de la dopamina. La dopamina es un estimulante. O sea, que desde el punto de vista neurológico y psiquiátrico me puede causar alteraciones neuropsiquiátricas, principalmente la parte excitatoria. Bien, como convulsiones pudiera ser, pero también puede ser desde el punto de vista de un episodio psicótico, que vamos a ver más adelante en psiquiatría, que es eso de psicosis, esa vaina. Pero básicamente una gente quiere lograr todo en el mundo, o sea, que puede que yo crear una canción, aparte de eso, ser presidente de los Estados Unidos, entonces que van a venir los extraterrestres a buscarlo mientras él está cocinando. Bien, aparte de eso también puede tener alucinaciones, puede ver ilusiones, puede también, todas esas cosas las vamos a entrar en detalle cuando estamos viendo los trastornos psiquiátricos, pero el exceso de dopamina es cosa de trastorno psiquiátrico, básicamente, para que sepan que toda esa gente puede causar lo mismo. Hagan así mismo con estos fármacos, pues yo me puedo poner a leérselo así, pero lo importante es que ustedes vean y los estudien cuál es la característica. Mandarina, nada más ese solo que está ahí, no pasa nada, eso ni siquiera es un fármaco, eso es por ese mecanismo de acción, es un antibiótico. Pero resulta que aumenta la disponibilidad de dopamina. ¿Cómo lo hace? No se sabe todavía. Levodopa, L-dopa. Bien. Esto que tienen los nombres tan Capone, Tol Capone, me parece Al Capone, me parece que es yo, como gente de la mafia. Esos son los que degradan la vaina periférica. Ellos son como los que controlan qué tanto se degrada, como los que controlan el tráfico de eso. No sé, esa analogía hace que yo me acuerde a eso. Fíjense que tiene un nombre como muy característico. Fíjense que no son tantos porque Sole, después los otros tienen nombre como Ledopa, que me la eleva, Levodopa, a ese nombre está bacano, ¿verdad? En Capone, eso también, como eso son los que controlan la degradación. Sí, está bien, nítido. Vamos a ver entonces esto. Todo esto entonces lo que previene la degradación, pero esto a nivel del sistema nervioso central. Estos de aquí son el sistema nervioso periférico. Bien, y los centrales son estos, los que comienzan gilina. No sé, a mí yo me acuerdo de la célula de la gría, qué sé yo, y me acuerdo como de gilina, no sé, como que se parecen, y me acuerdo que eso es central. Y lo que disminuye el exceso colinérgico, benztropina, pero es una atropina, pues un anticolinérgico, la atropina, bueno, pues yo me acuerdo de eso. Ese sí no me acuerdo casi no. Pero así, buscando cosas comunes entre cada uno y el otro. Hagan ese ejercicio, apréndenselo. Ustedes pueden sacar básicamente esto que está aquí y poner antagonista de dopamina, no hombre, eso, y así un flashcard, o comprarse la flashcard que están ahí hechas, ustedes mismos hacerlo. Ustedes agarran esto, lo cortan, mira, hasta con la herramienta de Windows y hacen su flashcard ustedes mismos. Ok. Carbidopa y levodopa. Se lo revisan. Pero básicamente el fármaco es así. Bien. Aquí la mayoría de de los fármacos ya lo hemos mencionado, pues si se acuerdan de Riluzole, de cuando vimos Lugerin. ¿Cuál era la característica que tenía la patología esa de ALS en cuanto al déficit neurológico? Que era de que, wow, porque esta es la única, una de las pocas que tiene esta. ¿Qué era lo que causaba esa patología en déficit neurológico? Me lo pueden decir desde el punto de vista del examen físico o, bueno, me afecta tal vaina, como ustedes quieran. Si no recuerdan, esas son las cosas que deben ir anotando, porque esa patología es muy característica. Que ustedes la vean, deberían poder identificarla. ¿Alguien recuerda o tiene más o menos idea? Perdón, ¿cuál es el nombre de la patología? Esta. ALS, esclerosis lateral amiotrófica, la del Bosque Challenge, esa que andaba la gente hace como 10 años echándose cubeta de agua en Facebook.
No, No me acordamos. recuerden. Síndrome de neurona motora superior, que es plasticidad y contracción muscular, y sintomatología de neurona motora inferior, que es flacidez. Esa es la única patología que hay. Hay otra también, pero la otra puede dar tabe dorsal y también, que es la degeneración medular combinada. Digo, sí, medular combinada. Pues combinada, está diciendo que motor superior, inferior, y también que tiene sensitivo porque tiene la tabe dorsal. Y son esas dos nada más, pero esta es la única que es motor, neurona motora superior e inferior. Huntington, ya sabemos lo que es eso, pero ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fármaco con que se trata esa vaina? Esto que está aquí. Alzheimer, los inhibidores de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la que degrada la acetilcolina. Y recuerden que queremos acetilcolina porque la acetilcolina tiene que ver con la memoria, es un receptor nicotínico. Donepezil, ribastigina, galantamina. Son nombres raros, pero hay que aprenderse. Ellos dicen aquí, Donarriba, danzas de gala. Bueno, apréndanse eso. Memantina. Coño, pero la memantina está. Ya acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Amantadina y memantina, no se confundan, son dos cosas diferentes, ¿eh? Y el mecanismo de acción es diferente. Esto es un antibiótico que resulta que causa esa vaina, la amantadina, pero la memantina no, es un agonista de los MNDA. ¿Eh? De los nicotinamida, whatever. Perfecto. Esto no tiene que nada, dicen hallucination, no pasa nada. ¿Qué es esto aquí? Ah, los anestésicos locales. Bueno, lo que debemos saber con anestésicos locales es lo siguiente. Su clasificarlo en los diferentes tipos, ¿verdad? Y ver cuáles son los usos generales. Básicamente te está diciendo lo que son anestésicos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué cosas especiales tiene eso, algo que tan, ¿verdad? Como general. Primero, aprender a diferenciarlo no es importante. No le va a preguntar cuáles son ésteres, cuáles son aminas, pero si quieren aprendérselo, bueno, mírenlo ahí. Lo que tienen 2i en el nombre son las amidas y los otros son los ésteres. Bien, cocaína, ¿cuántas I tiene? Una sola, es un éster. Y lidocaína, pues tiene 2. Ah, pues una amida. Ya, con eso ya se lo saben. No le van a preguntar esa vaina, pero bueno. Entonces, bloqueadores de los canales de sodio, eso entendemos, eso es lo que hacen los anestésicos, porque me bloquean ese estímulo, no puedes recibir de la parte sensitiva porque no se despolariza. ¿Bien? Lo que son amina terciaria, ¿verdad? Estamos en la amina, nombre con 2i, lidocaína, bupivacaína, por ejemplo. Penetra la membrana en su forma sin cambiarse y después adentro que se cambien. Eso es lo que dice ahí adentro, básicamente lo que está diciendo ahí. Casi siempre estas aminas se ponen con vasoconstrictor. Ustedes han visto que lidocaína, epinefrina, principalmente para causar vasoconstricción y que ellos hagan el efecto ahí local, que no se vayan por otro lado. Bien. Ok. Bien. Ellos lo que dicen hay que en tejido afectado, los anestésicos alcalinos, básicamente van a tener que utilizar más. ¿Qué es lo que se pierde? Dolor, temperatura, toque y presión. Dolor y temperatura, ¿cuál es el tracto medular que lo da esa sensación? Creo que les ¿Cuál? el espinotálamo, ¿no? Exacto, es el único que puede ser. Es el único que puede ser porque el corticoespinal
es motor, y la columna dorsal lo que dé vibración y vaina y propiocepción. Bien. Entonces, sí, muy bien. Y el toque, bueno, hay que ser específico, si es superficial o profundo. Y la presión, bueno, pero también lo da el córtico espinal. Si tiene alergia a uno, se lo da a otro. Causa eso, lo sabemos. Puede causar esto, principalmente la bupivacaína, hipertensión, hipotensión, arritmia, principalmente la cocaína, ustedes lo saben, y metaglobinemia, principalmente esa dos. Vamos a ver la metaglobinemia cuando estemos viendo hemato. Por cierto, ya que terminamos aquí, déjame ver, yo creo que lo podemos hacer democráticamente. ¿Con qué sistema? Claro, vamos a hacer una cuántica pregunta para ver cómo ustedes están, porque es un sistema largo y pasar sin hacer preguntas, o sea, no, ustedes tienen que hacer preguntas. Yo sé que ustedes no están haciendo preguntas porque están viniendo a la clase sin preguntas. El que está haciendo preguntas viene con preguntas, viene con dudas, viene con la cabeza llena de dudas. Entonces ustedes no están haciendo, evidentemente. Vuelvo y se lo digo. Si estudian sin hacer preguntas, están perdiendo su tiempo. Tan sencillo como eso. Todo el día que usted estudió sin hacer preguntas es un día perdido. De hecho, lo que yo recomiendo que hagan es que inicien su día haciendo preguntas, porque atendiendo a eso ya ustedes saben para dónde va a ir su día. A leer la pregunta mala y a ver cómo aprendérmela para ponerla buena. Ya su día tiene un propósito, aprenderse eso. Sin embargo, si usted estudia y después que hace preguntas, usted para revisar lo que esté harto y quiera acotarse a las 10 de la noche, dime, ¿quién diablo y con qué cabeza van a revisar preguntas? Comiencen el día haciendo preguntas. Sí, si tengan que levantarse media hora temprano o en el día, pero no dejen de hacer preguntas. Estudiar sin hacer preguntas, pérdida de tiempo. Ustedes tienen 10 meses estudiando y no han hecho preguntas, están perdidos esos 10 meses. Pero lo bueno es que ahora en adelante pueden comenzar a ganar en tiempo. Recuerden, hagan preguntas. Si no hacen preguntas, están perdiendo su tiempo. Bien, entonces, hagan preguntas de neuro. ¿Y en qué otro sistema quieren comenzar? Porque ya aquí ponemos a hablarle de los fármacos lamentablemente, aunque yo se lo explique 50 veces y le haga rayita y todo eso, olvídense, eso es memoria. Ustedes tienen que aprender eso y recordar toda esa vaina, buscar la forma. O sea, eso no es falta de una clase que ustedes están. Pero ya yo le dije cómo deben ser el abordaje y eso. Cuando fármacos le estén dando problemas, que usted intente aprender, si no le llega, entonces ahí yo entro. Pero primero ustedes tienen que identificar cuáles son los que le están dando problemas. ¿Con qué sistema quieren continuar? Yo les recomiendo de los grandes, les recomiendo respiratorio, les recomiendo hemato o les recomiendo gastrointestinal, que son de los sistemas grandes y que más preguntan. O sea, no les voy a decir que reproductor, de eso van a preguntar 3 vainas, eso es corto. O hay estadísticas, por ahí andan unos videos que cuando eso yo creo que lo ideal es dejar eso para las últimas 2 o 3 semanas antes del examen. Eso, con eso no hay problema. Eso pueden ustedes dejarlo ahí aparte. Entonces, ¿cuál le gustaría? Aquí hay 8 gente, o sea, que pueden decidir. Dari, Ajá. ¿cuáles son los videos que tú dices que están de estadística? Ese tema me tiene a mí un poquito Olvídate de eso. Tú suelta eso en banda. Es que tiene muchas fórmulas y cálculo y vaina. Está bien, o sea, entonces no te pongas a estar enredándote la cabeza con fórmula. Es sencilla, tú te lo vas a aprender. Eso no es algo que tú tienes que darle un mes. Eso con que tú lo estudies una semana, incluyendo lo otro, ¿verdad? No, eso solo tú lo haces. Es mi recomendación. Olvídate de esa vaina por ahora. Cuando ya tú te pongas fecha para el examen, hablamos de eso. Pero yo te prometo que con ese material tú lo vas a hacer. Lo puedes hacer de 2 formas, revisando toda la pregunta del FERCE de estadística, comprando el banquito de estadística que vale como 20 o 30 dólares. Uno extra, aparte de lo del FERCE, que trae como 200 preguntas más. Por eso es disparate. No te preocupes por eso, créeme, 100%, no te preocupes. Está bien. Entonces, ¿cuál sistema le gustaría? ¿Respiratorio, gastrointestinal o también puede ser renal? Renal, respiratorio, gastrointestinal o ¿cuál es el otro? O hemato, ¿cuál quieren? Respiratorio, digo yo. Yo quisiera gas. Bueno, Un gastro, un respiratorio, vamos a hacerlo por votación aquí. Castro. Respiratorio. Gastro, respiratorio, 2 a 2.
Gastro. Respiratorio. 3 a 3. Coño, cojan Lo que diferente. Lo que tenemos que hacer es poner una pequeña encuesta en el grupo, como hacemos. Ya quedó vaina, quedó empate. Sí, vamos a tener que poner a la gente que no está en la clase a decidir porque ustedes están divididos. Por una pequeña encuesta y poner respiratorio, gastro Y los otros, no, parece ya que van a ser esos dos nada más porque los otros no van a cambiar su decisión. Ok, está bien. Serían entre esos dos. Da igual, no importa, los dos son igual de importantes, pero recuerden hémato y renal, después lo damos más adelante, no importa. Con eso no hay problema. Pero mañana vamos a hacer un repasito focalizado. Me gustaría que ustedes hicieran preguntas, aunque sea hoy no, acuérdense a dormir que está tarde, ya esto no es momento, su cabeza no está en eso. La clase debe ser algo chilling, que ustedes lleguen a nosotros discutir sus dudas, que ustedes traigan de hacer preguntas y yo tratar de explicárselas, ¿tú entiendes? Pero de que yo ponerle y que vayan hagan preguntas ahora, no, ustedes están cansados. Ahora no es para hacer preguntas. Hagan par de preguntas en el día, pongan modo vaina, busquen preguntas, busquen la de la página esa que yo les dije, busquen, hay muchas preguntas, muchísimas, esa es una que yo uso, pero esa no es la única. Ustedes, sí les recomiendo no use la pregunta del YouWall ahora, vamos primero a aprender a utilizar esas herramientas, porque lo de esas herramientas lo importante no es hacer la pregunta, es leer las explicaciones y todo eso. Entonces, hagan una cuanta y mañana en la noche vamos a hacer un par de preguntas. Pues entonces nosotros, según ustedes van fallando, nos vamos devolviendo a los temas que ustedes fallen y se los vuelvo a explicar. Bien. Y si la ponen todita buena, coño, pues bacanísimo. Comenzamos de una vez mañana con el que se decida ahí en el chat. ¿Está bien? Ok, está bien. Yo quiero una pregunta que quiero compartir, la voy a compartir por el grupo, para que la discutamos, pero no de neuro. No, pero ¿tú quieres que la discutamos ahora? No, yo la pongo por el grupo y la discutimos mañana. No, está bien. Pues nada, descansen y hablamos mañana. Traten, como le dije, la mañanita, si pueden, aunque sea 5, sin presión, simplemente para que ustedes vean, me sé eso, no me lo sé, déjame leer esto. Porque es una práctica que haciendo. Y traten de conseguirse las flashcards de fármaco y de... Hay unas de bioquímica muy buenas que me sirvieron también, por si bioquímica le da problemas, y la de micro. Bajarla en PDF, escriban ahí. Yo no tengo esas cosas, por eso aparece. Ustedes primero buscan en Amazon, en eBay, cómo se llaman, y después con el nombre completo la buscan por ahí donde descargarla en PDF. O si usted tiene su cuarto, se la puede comprar. Yo le dije, yo me la compré en flashcard y me costaron, yo la compré usada. Estamos hablando de hace un par de años atrás, me costaron como $10 cada uno. Está buenísimo, $10 lo gasto yo comiendo McDonald's. Tú te vas y si te pones vainas, si tú compras un Big Mac y lo agrandas, son 500 pesos, $10. O sea, dime, una comida por un material de estudio, o sea, al que le sirve así, el que lo quiere tener en el celular. A mí, en el celular me jode, porque yo no uso notificaciones en el celular, ninguna, solamente si me llaman. Mi celular no suena para nada, ni que chat ni nada de eso. Entonces yo puedo utilizar mi celular para estudiar, pero la mayoría de la gente no puede, la mayoría de la gente están pila de notificaciones, cada rato. Entonces dime tú, leyendo y qué flashcard y que cuál es la proteína M, qué bacteria, el coño, hablando un chisme buenísimo ahí en el WhatsApp, ¿qué tú vas a ver? Tú vas a soltar eso. Entonces, si usted es la gente que es así, que se distrae con el celular, compre su vaina física y su celular lo pone en modo avión y lo tira por una esquina para allá. ¿Está bien? Poco uno tiene que aprender a conocerse. Y lamentablemente, esto hay que concentrarse mucho. Ustedes tienen que entender eso para que ustedes primero se conozcan a ustedes, modifiquen su entorno y eduquen a sus familiares y a sus parejas y al coño con quien usted viva, para que no joda cuando usted esté estudiando. ¿Está bien? Entonces, nada, hablamos mañana. Déjenme yo ver cómo quito esta vaina de aquí. Okay. Pasemos el resto de la noche, jóvenes. Igual. Tú, hermano.